Estudiantes de segundo B, en esta oportunidad les envío este contenido titulado Clases de oraciones. De acuerdo a los siguientes criterios, las oraciones se clasifican según el número de verbos, según su estructura, según la forma del sujeto, según el tipo de verbo y según la actitud de quien habla. Según el número de verbos, las oraciones pueden ser simples y compuestas. Las oraciones simples están formadas por un solo verbo. Por ejemplo, él armó la cámara. Aquí tenemos el verbo armó. Por eso esta oración es simple. Oraciones compuestas son aquellas que están formadas por varios verbos. Por ejemplo, el niño corre y el perro lo sigue. Aquí tenemos dos oraciones unidas por la conjunción y. La primera es el niño corre. El verbo de esta oración es corre. La segunda es el perro lo sigue. El verbo es lo sigue. Como les decía, las oraciones compuestas son aquellas que están formadas por varios verbos. Según su estructura, pueden ser unimembres y bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, hasta pronto. Esta oración tú no la puedes dividir en dos partes porque no tiene esos elementos, no es completa, por eso se llama unimembre. Bimembres tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, mi hermano vive en Lima. Esta es una oración completa con sujeto y predicado y se los puede separar. El sujeto es mi hermano y el predicado vive en Lima. Según la forma del sujeto, son oraciones impersonales, pasivas y activas. Impersonales son aquellas que no tienen sujeto. Por ejemplo, hace frío. Pasivas son oraciones donde el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, el libro es abierto por Pedro. El sujeto de esta oración es el libro y la acción que realiza es y que recibe esta acción es de abrir el libro que realiza Pedro. Esa acción recae sobre el sujeto. Por eso las oraciones pasivas son aquellas que el sujeto recibe la acción del verbo. Activa, el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, Pedro lee el libro. El sujeto Pedro realiza la acción de leer el libro. Según el tipo de verbo, pueden ser copulativas, predicativas, transitivas, intransitiva, reflexiva y recíproca. Según el tipo de verbo, entonces, las oraciones se clasifican en 6 grupos. Veamos las copulativas. Son aquellas que tienen verbo copulativo. Los verbos copulativos, los más importantes son ser, estar y parecer. Son copulativos porque la función que realizan en la oración es la de unir el sujeto con el predicado. Por ejemplo, María es feliz. El sujeto es María. El predicado es feliz. Y aquí tenemos al centro el verbo copulativo es, que es un derivado del verbo ser. Y está uniendo a María, que es el sujeto, y a la palabra feliz, que es un complemento y es un adjetivo a la vez. Está uniendo a ambos elementos. Predicativa. Modifica a la vez al verbo y a un nombre en función de sujeto o complemento directo. Por ejemplo, Pedro trabaja contento. Aquí tenemos la palabra contento, que es un adjetivo, y está predicando, está publicando, digamos, informando lo que hace o cómo trabaja Pedro. Por eso es predicativa. Transitiva, lleva complemento directo. Las oraciones transitivas se llaman así porque la acción del verbo transita, como decir pasa del sujeto
pasa al complemento. Por ejemplo, entregó la carta. La acción de entregar del verbo pasa a la carta, que es el objeto entregado y es el objeto directo. Oraciones intransitivas no llevan complemento directo. Por ejemplo, Juan corre. La acción de correr recae sobre Juan, no pasa a otro ser, a otro complemento, no transita. Por eso se llama intransitiva. Reflexiva es cuando el sujeto es agente y paciente a la vez. El sujeto es agente, quiere decir que él realiza la acción del verbo, y paciente porque el mismo sujeto recibe la acción que realiza, la acción del verbo. Por ejemplo, yo me lavo. Yo es el sujeto y es el que realiza la acción del verbo. Y la acción de lavar recae sobre el mismo sujeto yo. Recíproca, la acción pasa simultáneamente a dos o más sujetos. Por ejemplo, ambos se reprochan. Aquí hay dos sujetos, dos elementos en el sujeto. Por eso dice ambos. Quiere decir que hay dos elementos. Ambos realizan esa acción y ambos reciben el efecto de esa acción que realizan. Por ejemplo, también podemos decir Juan y María se aman. Ambos, Juan ama a María y María ama a Juan. La acción es simultánea y pasa a los dos sujetos. Pasemos a la última clasificación según la actitud del hablante. Es enunciativa, exhortativa, exclamativa, interrogativa, dubitativa y desiderativa. Son 6 clases de oraciones según la actitud del hablante. Vamos con las enunciativas. Son oraciones afirmativas y negativas a la vez. Como un ejemplo de afirmación tenemos, tengo hambre. Como ven, aquí se está afirmando de que la persona está con hambre. Es una afirmación. Un ejemplo de oración enunciativa negativa es nunca lo vi. A través de la palabra nunca se está negando un hecho. Y también la negación se la realiza con no, con jamás, con ni. Son palabras que que expresan negación. No, no, nunca, jamás, ni. Son negaciones. Exhortativa o imperativa. Expresan orden, mandato, ruego o consejo. Por ejemplo, ven ahora. Esta oración expresa orden o mandato. O decir, sube a tu cuarto, también expresa mandato. Pero la oración, por favor, le ruego que me devuelva mi celular. Aquí hay ruego, hay súplica. O sea que va declinando esa orden hasta volverse en súplica. Esa es la oración exhortativa o imperativa. Exclamativa. Estas oraciones expresan sorpresa, disgusto, enojo. Expresan emociones y usan los signos de admiración. Por ejemplo, estoy feliz. Interrogativa. Solicita información. Emplea los signos de interrogación. Son oraciones que averiguan algo. Por ejemplo, ¿qué libro leo? Dubitativa. Expresa duda. Por ejemplo, puede que lea algo esta noche. Desiderativa. Muestra deseo. Expresa un deseo. Quisiera que tomes ese curso. Te deseo 1000 felicidades. Es otro ejemplo. Esas son las oraciones desiderativas. Vuelvan a leer, vuelvan a escuchar sobre todo el audio, observando el esquema y por favor traten de captar todo este contenido, jóvenes.